Bueno, el virus sigue estando ahí, es momento también de ver la incidencia ahora mismo actualmente del virus de esta pandemia aquí en Canarias, y queremos saludar en esta mañana a Amos García Rojas, que es jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Señor García Rojas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Buenos días, Marta y Estíbaliz. Bueno, estamos hablando, señor García Rojas, que estamos en la fase 3 y si atendemos a los contagios que se han ido produciendo a medida que vamos avanzando en esta desescalada, ¿podemos ser optimistas? Tenemos que ser optimistas porque la evolución de la pandemia en nuestra tierra va a un ritmo bastante optimista, va a un ritmo que nos indica claramente que se ha conseguido algo tremendo, que es romper la transmisión del problema. De esa perspectiva tenemos que ser optimistas, pero cuidado, con prudencia fundamentalmente, porque tenemos que ser conscientes de que seguimos en pandemia. La pandemia acabará cuando haya una respuesta global. Seguimos en pandemia, el virus sigue ahí. Vamos a tener que convivir con casos esporádicos, con casos aislados durante mucho tiempo, y de esa perspectiva no hay que bajar la guardia, no hay que destensionarse, porque cualquier bajada de guardia puede significar un rebrote y eso sería absolutamente terrorífico. Claro. De hecho hay una campaña en marcha que hemos visto aquí, señor García Rojas, eso de no lo tires por la borda, y es que es así de claro, se puede dar un paso atrás que puede dar al traste con tantas esperanzas de que esto poco a poco vuelva a una relativa normalidad, ¿no? Efectivamente, ha sido tremendamente duro. Hemos convivido durante muchísimo tiempo con una situación absolutamente increíble, y es que nos tengamos que quedar confinados en nuestro domicilio para poderle dar un hachazo a la infección, a la pandemia. Desde esa perspectiva ha habido problemas, no solo desde el ámbito de lo que significa personalmente una situación de este tipo, sino ha habido ingresos hospitalarios, ha habido estancias en UCI y desgraciadamente ha habido muchos fallecimientos y además un impacto sobre la economía brutal. Desde esa perspectiva tenemos que ser conscientes de que seguimos en pandemia y cualquier bajada de guardia, cualquier extensión nos puede llevar otra vez a la casilla de salida, y eso sería convivir con una realidad que queremos borrar definitivamente de nuestra memoria. Estamos avanzando progresivamente de manera absolutamente espléndida, y eso, entre otras cosas, es fruto del buen trabajo que ha hecho el sistema sanitario, pero también y de manera muy importante por el ejercicio de responsabilidad y solidaridad hacia los más vulnerables que ha tenido la ciudadanía en su conjunto. A esa ciudadanía en estos momentos le tenemos que decir que siga haciendo uso de ese ejercicio de responsabilidad y solidaridad hacia los más vulnerables, porque es fundamental que salgamos todos de una vez de esta situación que nos ha dejado tan mal colocados para poder abordar nuestra vida en normalidad. Hay que tomar mucha conciencia, como usted dice, porque siempre se ha hablado de ese riesgo de rebrote, de esa segunda ola. De hecho, países como Corea del Sur, que han pasado esa primera ola, han tenido que asistir a ese segundo rebrote. ¿Corremos ese riesgo, señor García Rojas? No tendríamos por qué correrlo si hacemos uso de las recomendaciones que se nos dan desde la autoridad sanitaria, si mantenemos la distancia física, que es un elemento clave, sobre todo en los espacios cerrados, si usamos mascarilla en los espacios en los que está obligatorizado su uso, si nos lavamos las manos de manera frecuente, etcétera, etcétera. Si hacemos caso, en resumen, a las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario, no tenemos por qué caer en ese rebrote. Si bajamos la guardia, si nos detencionamos, si nos olvidamos de que, a pesar de esa necesidad de afecto, de demostrar nuestro cariño, de respeto hacia las personas que queremos, nos olvidamos de que hoy el aproximamiento físico por debajo de 1,5 metros, 2 metros, es un elemento de riesgo para la enfermedad, pues entonces sí que podríamos estar contribuyendo a la generación de un brote. Pero yo estoy convencido de que nuestra ciudadanía va a actuar con el mismo perfil de responsabilidad con el que ha actuado en los meses más duros de la pandemia en el confinamiento domiciliario. Estoy seguro. Ayer escuchamos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, hacer un llamamiento específico a los jóvenes, a ese colectivo de los más jóvenes que se sienten un poco inmunes a la enfermedad, hablando de la responsabilidad que tienen hacia sus padres, hacia sus abuelos. ¿También está previsto hacer algo desde Canarias para ese colectivo en concreto?
Sí, hay que hacerlo, porque como muy bien dices, es un colectivo que el impacto en ellos de la enfermedad es limitado, pero el problema es que son un vehículo de transmisión hacia sus seres queridos de más edad, sus abuelos, sus padres, importantísimo. Por lo tanto, hay que reforzar la idea en estos colectivos de que, no solo por ellos, que también, sino sobre todo por las personas las que queden de más edad, tienen que bajar la guardia, no pueden bajar la guardia, perdón, tienen que mantenerse en tensión y ser conscientes de que hay algún tipo de actividad que en estos momentos no tiene ningún sentido porque significan, sin lugar a duda, un elemento de riesgo para toda la ciudadanía. Ya llegará el momento en que podamos recuperar espacios de relación como teníamos, no de la misma manera, pero al menos algo más similar a lo que teníamos antes de la pandemia. Pero en estos momentos no nos podemos olvidar de que seguimos en pandemia, que estamos en una situación en la que el microorganismo sigue ahí, que vamos a convivir con casos esporádicos y que por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo poderoso de solidaridad hacia los más vulnerables para evitar que los mismos tengan una consecuencia tremenda como por padecer la infección. Así que seamos conscientes de esta situación, no bajemos la guardia, no nos detencionemos y ánimo, que lo estamos consiguiendo y lo vamos a conseguir. Ya que hablamos de inmunidad, no nos queremos olvidar también, señor García Rojas, de ese estudio preliminar que tiene que ver con la seroprevalencia. Se habla de que estamos muy lejos de ese 60% para hablar de una inmunidad de grupo. ¿Qué conclusiones se saca de los datos que va arrojando Canarias? Pero mira, si estuviéramos cerca de ese 60%, ¿cuántos muertos significaba esa cifra? ¿Cuántos ingresos en UCI? ¿Cuántos hospitalizados? Porque para llegar a un 60 o un 70% de personas inmunizadas significaría que hubiéramos tenido que tener en nuestra tierra un 60 o un 70% de nuestra ciudadanía que hubiera enfermado. ¿Cuántos muertos significa eso? Yo creo que todo lo contrario, el que tengamos un nivel de seroprevalencia tan bajo significa que hemos roto la transmisión y que si seguimos manteniendo la dinámica que evita los contagios estaremos avanzando en el control de la enfermedad. Pensar como pensaban al principio en algunos países que lo que había que hacer es que la enfermedad fluyera y que se consiguiera una inmunidad de grupo en función de que muchos ciudadanos de esos países enfermaran, fue una estrategia que inmediatamente tuvieron que dar marcha atrás porque el número de fallecimientos, el colapso sanitario era absolutamente impresentable. Hoy la única manera que tenemos de conseguir una inmunidad colectiva protectora es cuando llegue la vacuna. No hay otra. Mientras lo que tenemos que seguir haciendo es rompiendo la cadena de transmisión tal como hemos estado haciendo hasta ahora. Y como estamos diciendo en los últimos tiempos, desde que estamos hablando del coronavirus, señor García Rojas, es todavía un virus un tanto desconocido. De hecho, eso no implica que el hecho de haber dado positivo en algún momento y de tener anticuerpos no quiere decir que estemos inmunizados de la enfermedad. Todavía no sabemos si podemos volver a recaer. Efectivamente, esa es otra parcela del problema. Es un virus del que en muy poco tiempo, lleva muy poco tiempo de vida, hemos llegado a conocer muchísimas cosas del mismo, pero todavía hay incertidumbres en relación a él. Una de esas incertidumbres es el papel que juega la infección natural, si genera inmunidad natural a corto, medio o largo plazo. Eso no está perfectamente establecido, por lo tanto, el hecho de que yo hoy sea seropositivo, tampoco hoy hay evidencia científica sólida que me garantice que eso me va a durar toda la vida. Hay muchas incertidumbres, pero afortunadamente hay muchas certezas también, y la certeza más clara que tenemos al respecto es que lo que hay que hacer es romper la cadena de transmisión. Por eso es fundamental que sigamos las recomendaciones que se hacen del ámbito sanitario. Es la mejor herramienta, el mejor arma que tenemos para abordar el problema. Claro. Y hay una cuestión sobre la que queremos tener su opinión, porque una de las prerrogativas del presidente de Canarias, que ahora está gestionando esta crisis sanitaria, es decidir si se sale un poquito antes del estado de alarma. Y esto si la cosa va bien. ¿A su juicio la cosa va lo suficientemente bien como para que se tomara esta decisión? Sí, la cosa va bastante bien. Yo creo que en este periodo de tiempo, en estos días, evaluaremos si no hay ningún rebrote en relación al impacto que está teniendo la pandemia, pero yo creo que es razonable ese planteamiento del presidente del gobierno en relación a nuestra realidad, que nuestra realidad es poderosa. En cualquier caso, tenemos que estar siendo vigilantes, tenemos que seguir vigilando el proceso de manera
perfecta para que en el caso de que haya algún rebrote, evidentemente la situación esa ideal no se podría producir. Sigamos vigilando, por tanto, y sigamos haciendo las recomendaciones que de manera continua intentamos transmitir a la ciudadanía. Si no bajamos la guardia, claro que podemos salir antes. Pues Amos García Rojas, como siempre, jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Gracias por habernos atendido en Buenos Días Canarias. Gracias, muy buenos días. Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Un saludo.